Cuando se dice que Estados Unidos es la mayor potencia militar, se suele hacer referencia tan solo a la cantidad de tanques, navíos o aviones de combate que posee. Eso es realmente importante, pero el armamento sería inútil sin un complejo entramado de bases que permitan proyectar todo ese poder a casi cualquier parte del planeta. Los números suelen variar y la cantidad de soldados apostados cambia constantemente, pero podemos afirmar con toda seguridad que el tío Sam tiene una presencia constante en casi todos los puntos de conflicto del planeta, de norte a sur y de oriente a occidente. Hoy te proponemos conocer las bases militares norteamericanas y cuál es su importancia estratégica real. Bienvenidos a un nuevo video de armamento estadounidense. La existencia y localización de las bases militares norteamericanas no es algo que el Pentágono grite a los cuatro vientos. Nadie quiere revelar por completo sus cartas, por lo que las cifras exactas y la naturaleza de cada emplazamiento es generalmente un secreto. Aún así, se sabe mucho al respecto. El estudio más profundo fue realizado por David Vine, profesor de la Universidad de Washington. Según su investigación, Estados Unidos tiene aproximadamente 750 bases distribuidas en más de 70 países alrededor de todo el mundo. Cada base tiene sus particularidades. Algunas son gigantescas, como una especie de mundo aparte que busca replicar la vida norteamericana con restaurantes, cines, zonas recreativas y, por supuesto, millones de dólares en material bélico. Otras se parecen más a pequeños aeropuertos que albergan drones, radares y un puñado de operarios y soldados. Lo que todas tienen en común es que dentro de sus límites la autoridad es de Estados Unidos y los habitantes del país huésped solo pueden ingresar si trabajan en el lugar o si cuentan con permisos especiales. Si colocamos las bases en un mapa, veremos que hay puntos de gran congestión como Alemania, Asia y Medio Oriente. La fuerte presencia en estas regiones se debe al resultado de enfrentamientos previos como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra de Corea y a operaciones antiterroristas conducidas luego del 11 de septiembre de 2001. Japón es un gran aliado de Estados Unidos y se convirtió en su principal punto de referencia en Oriente. Con un total de 57.000 efectivos distribuidos en 120 bases, el Imperio del Sol Naciente es prácticamente una sucursal de Washington. La presencia de Estados Unidos comenzó tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que si bien la victoria en Europa fue definitoria, el último país del eje en caer fue el Imperio del Japón. Una vez oficializada la rendición, se emplazaron 32 bases militares que tuvieron mucha importancia en la Guerra de Vietnam e incluso en los conflictos en Irak y Afganistán. Con el tiempo y con el total acuerdo del gobierno nipón, esta cifra ha aumentado. Tanto así que el puerto de Yokosuka es hogar de la séptima flota de la Armada norteamericana. Otro gran aliado asiático de Washington es Corea del Sur. Luego de la Guerra de Corea, Estados Unidos brindó apoyo militar a Seúl para evitar cualquier avanzada bélica por parte de su vecino del norte. Actualmente hay unos 28.500 efectivos en instalaciones militares, aunque en los últimos años se ha cuestionado la enorme inversión que realiza Estados Unidos para mantener esa presencia. En Europa, el país con mayor presencia norteamericana es Alemania, con 33.900 efectivos. El enclave principal es la base aérea Ramstein, con una extensión de 1.200 hectáreas, dentro de las cuales opera el hospital militar norteamericano más grande en el extranjero. Esas instalaciones resultaron fundamentales durante las operaciones en Medio Oriente, y en el caso de que hubiese estallado una guerra entre potencias en Ucrania, de seguro hubiesen tenido un rol fundamental. Aún así, en los últimos años se ha reducido severamente la presencia norteamericana en territorio germano, pasando de 72.000 efectivos a la cifra actual en apenas 15 años. Si hablamos de importancia estratégica, las bases norteamericanas en Italia son los pilares de la fortaleza de Estados Unidos en Europa. Hay un total de 12.000 hombres distribuidos en más de 10 bases, entre las que destacan Aviano, Sigonella y Nápoles, siendo esta última hogar de la Sexta Flota Naval. A diferencia del caso alemán, la presencia norteamericana en territorio italiano ha ido en incremento, ya que resulta un punto de gran importancia para las operaciones en el norte de África. Por otra parte, el continente africano es una auténtica incógnita. Imagínate cruzar las arenas desérticas de Níger y de la nada encontrar un alambrado con una bandera de rayas rojas y blancas.
Esto es más probable de lo que te imaginas, ya que cada vez hay más instalaciones norteamericanas en África, principalmente pistas o depósitos de drones, radares y armamento. Algunas de estas bases son hogar de funcionarios o empleados extranjeros, y se sabe realmente poco sobre las operaciones que realizan. Estados Unidos y Medio Oriente tienen una larga historia de intervenciones, amistades y guerras. Por ello, Washington considera indispensable tener presencia en la región. La instalación más importante se encuentra en Qatar y tiene especial importancia, ya que se trata de una base aérea con capacidad para más de 100 aviones y drones, que cuenta con 6.000 soldados activos. Bahrein e Irak también poseen emplazamientos similares, que suman un total de 13.000 soldados operativos. La columna regional se completa con las bases de Turquía, las cuales operan desde la Guerra Fría y fueron fundamentales tanto para la Guerra del Golfo como para los operativos antiterroristas. Se estima que el Pentágono cuenta con un total de 50.000 soldados, además de cientos de naves de combate en países adyacentes a Irán. Si a esto le sumamos la histórica colaboración con Israel, la presencia en Medio Oriente es realmente considerable. Para el tío Sam, América Latina es uno de los territorios más complejos. Rusia y China han fijado sus ojos en la región y han invertido dinero para fortalecer las relaciones con los gobiernos latinos. Más allá de los temores, lo cierto es que Estados Unidos cuenta con 76 bases, con Panamá y Puerto Rico albergando una docena de instalaciones cada uno. Probablemente la base norteamericana más conocida y polémica es la de Guantánamo, situada en el extremo oriental de Cuba. Es también la instalación más antigua, ya que fue instalada a finales del siglo XIX en territorios que Estados Unidos tomó por la fuerza en 1898 durante la Guerra Hispano-Estadounidense. En 1904 se firmó un tratado por el cual Cuba cedió indefinidamente el terreno, aunque actualmente ese documento es muy cuestionado, ya que fue firmado bajo la amenaza de una nueva invasión. Dentro de la base naval de Guantánamo opera un infame centro de detención que ha sido denunciado por torturas y encarcelaciones arbitrarias. Allí están detenidos cientos de sospechosos de terrorismo que nunca fueron enjuiciados ni cuentan con condena firme. También se han documentado torturas y tratos inhumanos contra hombres pertenecientes a la religión musulmana. Más allá de estos enclaves cuya importancia es aparente, lo más llamativo es la presencia en lugares como las Islas Azores en medio del Océano Pacífico o la isla Diego García en pleno Océano Índico. ¿No te gusta el calor? También hay bases en Groenlandia, con 140 soldados apostados de forma permanente. La utilidad de estas instalaciones es clasificada, pero podemos deducir que sirven de depósito de armamento, punto de abastecimiento e incluso zona de vigilancia. Las posibilidades son infinitas. Es realmente imposible comprender lo titánica que es la fuerza militar de Estados Unidos. Sus redes se extienden a lo largo y ancho del planeta, tanto así que ni la propia institución puede auditar el volumen brutal de soldados, armamentos y bases que controla. Más allá de los enormes avances militares de parte de Rusia y China, el principal obstáculo para remover al tío Sam de su trono es el entramado de alianzas que ha construido desde la Segunda Guerra Mundial. Después de todo, ¿cómo se destruye a un rival omnipresente? Actualmente, África subsahariana y el Ártico tienen algo en común. Una bandera que flamea en ambos territorios y que le quita el sueño al gobierno norteamericano. Se trata del estandarte ruso, el cual está cada vez más presente en bases militares alrededor del planeta junto a miles de soldados, sistemas de misiles y defensas aéreas de última generación. Esta expansión tan feroz como silenciosa es parte de un plan mucho más grande y ambicioso que Vladimir Putin puso en marcha hace algunos años. En este nuevo video de Militarmente, queremos invitarte a recorrer esas misteriosas bases y conocer cuáles son las ventajas militares que le brindarán a Rusia en el futuro cercano. Si desplegamos las bases rusas y norteamericanas sobre un planisferio, notaremos que el tío Sam tiene una presencia infinitamente superior a la del Kremlin en prácticamente todos los rincones del planeta. Si contamos las fichas cual juego de estrategia, la diferencia es de 750 instalaciones norteamericanas frente a unas 30 propiedades de Rusia.
Pero la suma no es tan sencilla. Si bien el ejército comandado por Joe Biden tiene una enorme ventaja estratégica, las instalaciones rusas preocupan muchísimo a Washington, ya que parten de una doctrina totalmente diferente, pero igual de efectiva. En los últimos años, Vladimir Putin puso en marcha un plan sistemático para revitalizar la armada rusa, dado que considera que el poderío naval norteamericano es la principal amenaza para su seguridad. Cabe recordar que Estados Unidos cuenta con una docena de portaaviones operativos, mientras que Rusia tiene uno solo que se encuentra en constantes reparaciones desde hace una década. La ecuación es sencilla: la armada del Kremlin debe actualizarse de inmediato si no quiere quedar completamente obsoleta. Dentro de ese plan de revitalización se incluye la instalación de bases navales a lo largo y ancho del planeta en puntos estratégicos. Putin sabe que no tiene el dinero ni el poder político para plantar bandera en 70 países, pero sí para establecerse en el Mediterráneo, el Golfo Pérsico, el Océano Pacífico y otras zonas de alta tensión. ¿Te imaginas una base naval asiática desde la cual el ejército ruso pueda asistir a gran escala a China en una invasión de Taiwán? El gobierno ruso tiene ese mismo sueño y ese sería solo el inicio. La nueva doctrina impulsada por Moscú incluye el desarrollo de la cooperación militar y naval con países como la India, Irán, Arabia Saudita e Irak, lo que puede incluir instalaciones permanentes donde el ejército de Rusia podría operar con total libertad. Estas sedes de Moscú en África y Asia pretenden confrontar la hegemonía estadounidense en el mundo, sobre todo en las regiones donde en las últimas décadas se han concentrado la mayoría de los conflictos armados. Pero las ambiciones de Putin no se limitan a esos continentes, sino que también incluyen un lugar mucho más frío, peligroso e inhóspito: el Ártico. Si bien los soldados rusos están acostumbrados a pasar frío, las expediciones de esta potencia en el territorio ártico guardan un interés económico bien claro. La intención del Kremlin es convertirse en uno de los líderes en exploración y explotación de los recursos de la región, tanto en la plataforma continental rusa como en territorios de otros países aliados. Actualmente Rusia tiene 3 bases en la zona, entre las que destaca la de Kotelny, la cual tiene una llamativa estructura en forma de trébol que puede alojar hasta 250 soldados. La flota del norte de Rusia se trasladó a las instalaciones de Kotelny en 2016. Allí el personal militar no tiene que enfrentar el duro clima ártico a menos de que esté de servicio, dado que pueden pasar largas temporadas bajo techo en la comodidad de un edificio de última generación. Debido al contexto exterior tan hostil y a la tecnología avanzada del lugar, los oficiales rusos compararon la experiencia de vivir allí con la de habitar una estación espacial. La base tiene sus bloques residenciales y de operaciones completamente interconectados y calefaccionados. El único edificio independiente es una pequeña capilla ortodoxa a unos 20 metros del corazón de Kotelny. Pero el espectáculo principal está afuera, donde los lanzadores de misiles Bastión suben y bajan sus mecanismos de disparo constantemente. Una visión tan increíble como aterradora para los enemigos de Rusia. De acuerdo a las versiones oficiales, esos misiles están allí para destruir cualquier amenaza a la seguridad nacional, aunque afirman que no son la primera opción defensiva, sino la más drástica. La base también está equipada con misiles tierra-aire Pantsir adaptados al Ártico, capaces de operar en temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. En paralelo se realizan pruebas de la versión polar de los sistemas antiaéreos S-400, así como de otras defensas aéreas similares. Como si fuera poco, en 2021, la Flota del Norte realizó una muestra de poder impactante al enviar 3 submarinos nucleares que rompieron el hielo ártico en simultáneo. Lo cierto es que el sueño de Putin incluye una militarización total de la zona, lo que le permitiría resguardar de mejor manera esas aguas, así como el espacio aéreo del norte europeo. Ahora sí, vayamos del gélido clima ártico al calor subsahariano. En febrero de 2023, Vladimir Putin anunció un hecho histórico para la proyección de poder militar de Rusia: la construcción de una base naval en el continente africano, más precisamente en Sudán. Lo que preocupa a Washington no solo es que, pese a las restricciones internacionales, el gigante euroasiático aún logre expandir sus redes de influencia, sino que la base tendrá capacidad para alojar buques con propulsión atómica.
Tal vez te preguntes qué tiene de especial Sudán para justificar una inversión de miles de millones de dólares, y podemos darte no uno sino 3 motivos bastante contundentes. En primer lugar, los mercenarios del grupo Wagner ya se encuentran operando en la región subsahariana, por lo que la instalación de una base militar representa un cónclave para esos esfuerzos militares. Además, Rusia quiere tener presencia en el Mar Rojo, desde donde podrá poner a tiro el tráfico marítimo entre el Canal de Suez y el Mar del Adén. Por último, a nivel político y simbólico, es una forma indirecta de desafiar a Estados Unidos, tal como se hacía durante la Guerra Fría. Ya en 2017, el presidente de Sudán le había solicitado a Putin asistencia para protegerse de las acciones agresivas estadounidenses. La respuesta a esas súplicas tardaron en llegar, pero se materializaron en una base naval con vigencia de 25 años. Por ahora, hasta ahí ha llegado la expansión rusa. América Latina es ciertamente una zona de gran interés para Moscú. Incluso en los últimos años buscó afianzar sus lazos con Venezuela, Nicaragua y Argentina, aunque no siempre desde el costado militar, sino ofreciendo posibles inversiones industriales relacionadas a la producción de vehículos y helicópteros. Existen versiones de bases surtidas de misiles con la bandera roja, blanca y azul en el lomo, pero lo cierto es que ninguna de esas afirmaciones tiene sustento real. Es indudable que la región es de gran importancia para Rusia, pero su expansión militar no ha sido tan marcada como en Asia, África y el Ártico. Por último, para entender la diferencia entre las bases norteamericanas y rusas, resulta fundamental conocer el origen y la utilidad de las mismas. Por el lado estadounidense, encontraremos que la gran mayoría de sus bases militares datan o tienen origen en la intervención de sus tropas posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Ocupando el rol de pacificador, el ejército del tío Sam logró plantar bandera en casi 70 países, en muchos de ellos a punta de fusil. El caso ruso es muy diferente. Durante el siglo XX, sus redes de influencia se extendían a lo largo y ancho de la gigantesca Unión Soviética, país que tenía como uno de sus objetivos centrales la expansión ideológica y militar. La realidad es que pese al constante y notable crecimiento propuesto por Putin, es evidente que las estrategias son diferentes. Rusia no puede ni quiere estar en todos lados al mismo tiempo. Tampoco considera útil el intervencionismo en la política de sus aliados. Es por ello que solo plantó bandera en lugares que le brinden algún tipo de rédito táctico o económico. Por el momento, la expansión de Rusia se refleja en bases instaladas en puntos muy específicos y de alta importancia geopolítica. El Kremlin está muy lejos de poder competir con la presencia norteamericana, aunque tal vez la llave del éxito no está en la cantidad, sino en la calidad. Así llegamos al final de este video. Si te interesa este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Te esperamos en la próxima entrega de Militarmente.